Buenas noches, profe. Mi nombre es Osman Sebastián Monroy Morales, de Ingeniería Civil. Bueno, inicialmente este grupo era de tres, pero por temas de mala información y logística quedé solo. Pues tenía grupo, pero pues este fin de semana fue laboratorio presencial, entonces cuando me di cuenta estaba solo y me tocó hacerlo absolutamente de cero. Entonces lo voy a entregar un poco tarde, espero su merced me tenga un poquito de paciencia y entendimiento por las fechas. Bueno, profe, vamos a exponer las funciones químicas inorgánicas. Iniciamos con los óxidos. Pues aquí nos damos cuenta que es la conformación de, un, de dos elementos, ¿no? El oxígeno y otro, puede ser metal y no metal. Bueno, ¿qué son? Los óxidos son compuestos químicos formados por la combinación de oxígeno con otro elemento, sea un metal o no metal. Estos compuestos son muy comunes y se encuentran en diversos materiales naturales e industriales. Un óxido híbrido es un compuesto químico que contiene uno o varios átomos de oxígeno, presentando el oxígeno un estado de oxidación -2, o sea, gana esa oxidación. Y otros elementos, hay óxidos que se encuentran en un estado gaseoso, líquido o sólidos a temperatura ambiente. Bueno, ¿cómo se forman una reacción química? ¿Cómo se forma la reacción química? Bueno, como lo hablábamos antes, eh, es la conformación de un elemento más el oxígeno. No importa si el elemento es metal o no metal. Claramente nos va a dar un resultado diferente. Es decir, la unión de el metal con el oxígeno nos entrega un óxido básico. Y la unión de un metal y un oxígeno nos entrega un óxido ácido. Bueno, ¿cómo se clasifican? Se clasifican por óxidos básicos, que es la combinación de un metal con un oxígeno. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejemplos. El óxido de sodio, que pues es Na, que aquí claramente tenemos el oxígeno que tiene oxidación de 2 y el sodio que tiene 1, ¿no? Entonces lo cruzamos y eliminamos porque uno no se deja, entonces pues dejamos óxido de sodio. Aquí igual, óxido de calcio, ese sí tiene 2, ese tiene 2, entonces se cruzan y se desaparecen porque pues se dividen. Por los óxidos ácidos, que es un no metal con un oxígeno. Y los neutros, que son ácidos con bases, bueno, son los menos comunes. Podemos encontrar muy pocos que son el monóxido de carbono y el oxígeno nitroso. Y los óxidos afoteros pueden componerse tanto como óxidos básicos como óxidos ácidos dependiendo de las condiciones. Reaccionan tanto con ácidos como bases. Aquí están algunos ejemplos. Óxido de aluminio, aquí hace la composición, la formulación. De óxido tiene 2 y aluminio tiene 3, entonces se cruzan. Óxido de zinc, que este tiene 2 y este 2, se cruzan y al cruzarse pues no lo vamos a simplificar. Entonces, cómo se formulan y cómo se nombran? Bueno, eh, identificar los elementos, determinar el número de oxidación de ambos elementos, ajustar la proporción de átomos para que la suma de las cargas sean cero, escribir la fórmula química, nombrar el óxido utilizando la nomenclatura adecuada. La nomenclatura, tenemos tres formas de nombrar la nomenclatura. Una es
por stock, el sistemático y el tradicional. El stock es por los números romanos. La sistemática es cuando habla depende la oxidación. Sabemos si se trabaja, digamos, con -1, más -2, -3, entonces son tres, ahí, ay, se me olvidó ese nombre, bueno, trabajan por tres oxidaciones o entonces si trabaja por tres es tri, si trabaja por dos es di, si trabaja por uno solo es mono, entonces dependiendo así se van manejando, ¿sí? Y la tradicional si la maneja dependiendo entre uno y 2 está el oso, ico, y si son más grandes ya cambia cómo se nombra. Bueno, ¿qué aplicación tiene la ingeniería civil? ¿Qué aplicación tiene en la ingeniería civil? Digamos, la oxidación la podemos encontrar en el cemento, en el vidrio, en la pintura, en la fabricación de ladrillos y materiales de construcción, en control en control de la contaminación, pues algunos óxidos son buenos para, eh, digamos, mitigar la contaminación. Bueno, vamos por los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Los hidróxidos son compuestos químicos que contienen un ion hidróxido que inicia con un oxígeno y un hidrógeno unidos a un metal. La fórmula general es el metal, que puede ser cualquier metal, eh, siempre se deja especificado entre paréntesis el oxígeno y el hidrógeno y el número de oxidación, ¿sí? Donde M es el metal y N es el número de iones hidróxido asociado con un metal. Los hidróxidos suelen ser bases fuertes y la solución acuosa pueden liberar iones. Bueno, entonces decimos que tenemos, ¿cómo es el componente? Óxido metálico más agua, tenemos un hidróxido. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nos habla de un óxido básico, que fue lo que tenemos en la siguiente explicación, que es el elemento, que es un elemento más un óxido, un hidro, un, hi- es un elemento más un oxígeno es un óxido. Entonces aquí podemos encontrar que un óxido básico, ¿sí? Eh, Aquí, un óxido básico más agua es un hidrógeno. También puede ser un metal más el componente de oxígeno y hidrógeno nos entrega un hidróxido, ¿sí? ¿Cómo forma la reacción química? Pues como lo estábamos nombrando anteriormente, por un metal más un óxido de magnesio, o puede ser un óxido básico, ¿sí? Como lo estábamos pronunciando, más un oxígeno y un hidrógeno, hidróxido, perdón, que es el mismo componente del agua, pues encontramos un hidróxido de magnesio. Es un ejemplo de cómo se forma, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifica? Básicos, ácidos y afoteros. El básico, este tipo de hidróxido se forma a partir de la reacción que se da entre óxido de metal cuando se entrega cuando se entra con un contacto con el agua. Como lo explicábamos anteriormente, el óxido con un metal encontramos el hidróxido. Los ácidos, como, como lo nombrábamos también en un ejemplo, decía que los ácidos básicos más los óxidos básicos más un hidróxido y un óxido, encontramos el hidróxido, ¿sí?
Este tipo de hidróxidos, este tipo de hidróxidos son los que se encargan de actuar como una base frente a los diferentes ácidos y también actúan como ácidos frente a las bases. Entonces, este tema se maneja entre también distinguir entre las bases y los ácidos, que las bases son los que están del neutro hacia arriba, de 7 hacia arriba, y los ácidos son los que están hacia abajo. Bueno, ¿cómo se formula y cómo se nombran? Identificar el metal y su valencia, escribir la fórmula de metal seguido del grupo oxígeno e hidrógeno en la cantidad correspondiente de valencia. Nombrar el metal primero, después el hidróxido, número de valencia, donde se pueden tomar formas, ahí lo explicamos anteriormente, que, que lo podemos nombrar por el método sistemático tradicional o el stock. ¿Qué aplicaciones tiene la ingeniería civil? Lo podemos encontrar en la fabricación de morteros y cemento, limpiezas y desinfecciones de equipos, tratamientos de aguas residuales, retardante de llama y estabilización de suelos, aditivo ignífugo, ignifuego y producción de cerámicas. Sí, es donde pues encontramos aquí que tenemos hidróxido de calcio más el oxígeno y el hidrógeno. La combinación de esto pues nos entrega un hidróxido de calcio, ¿no? Estamos hablando de hidróxido. Tenemos también el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio. Bueno, salimos del tema de hidróxidos y entramos a los ácidos. ¿Qué son los ácidos? Los ácidos son sustancias que tienen la capacidad de liberar iones de hidrógeno positivos cuando se disuelven en agua. Estos iones son los que otorgamos a los ácidos sus propiedades y características. Tenemos la teoría de Hughes, donde nos dice que un ácido es una sustancia que produce iones de hidrógeno positivo en solución acuosa. Teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es un donador de protones. De la teoría de Lewis, un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones. Bueno, ¿cómo se forma la reacción química? Los ácidos se forman principalmente a partir de las disoluciones de óxidos no metales en agua o por la oxidación de compuestos orgánicos. Los ácidos reaccionan con metales, bases y carbonatos, generando productos como hidrógeno, sales y dióxidos de carbono. Aquí está, digamos, el esquema o la forma en la que nos entrega, nos entrega el resultado de los ácidos, ¿no? Eh, el hidrógeno, así se debe clasificar para saber que estamos hablando de ácidos. Hidrógeno más el no metal más el oxígeno. Nos da nos entrega ácidos o oxácidos. Es que los ácidos están compuestos por dos, ¿sí? Uno, donde nos identifica que claramente tenemos que tener tres elementos, ¿sí? Que son los hidrógenos, los no metal y el oxígeno, donde nos entregan los ácidos oxácidos. Y el otro que nos dice que claramente debemos tener sí o sí dos elementos, que son los hidrógenos con los no metales, donde nos entrega los ácidos hidrácidos, ¿sí? Bueno, aquí, ¿cómo se clasifican? Los ácidos los encontramos formados de dos maneras, las cuales son ácidos y hidrácidos, los que estábamos hablando en la anterior día, que es una clasificación basada en la presencia o en la ausencia del oxígeno. O sea, sabemos que el que no tiene oxígeno son los hidrácidos y el que tiene oxígeno son los oxácidos. Ya, así se clasifica. Perdón, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se formulan y cómo se nombran?
La fórmula química se describe en el siguiente orden. Primero el elemento hidrógeno y luego el elemento central, que es un no metal. Y por último, el elemento oxígeno. Cada uno de estos elementos seguido por la cantidad de átomos escritos como subíndice se representan mediante fórmula general. Aquí tenemos los hidrácidos, donde tenemos un ejemplo de un ácido clorhídrico. Y tenemos un ejemplo de un oxácidos, que es el ácido sulfúrico. Listo. ¿Qué aplicaciones tiene en la ingeniería civil? Bueno, lo podemos encontrar en muchos, porque los ácidos eh, son, son elementos, bueno, son compuestos porque se hacen con varios elementos mm, que nos entregan, digamos, grandes cosas en la ingeniería, como por ejemplo la limpieza y el tratamiento de, de superficies, pueden ser metálicas, ladrillos y piedras, ajustes del pH, en procesos de tratamiento de agua, pueden ser, digamos, en petar, pueden ser en piscinas, pueden ser en tratamientos de aguas para el consumo humano. Entonces, todo eso también. Fabricaciones de materiales de construcción como cemento, yeso y adhesivos. Protección contra la corrosión de estructuras metálicas. Fabricaciones explosivos para excavación y con- voladuras controladas. Modificación de las propiedades de concreto para mejorar su manejabilidad. Bueno, vamos con las sales. ¿Qué son las sales? Una sal es un compuesto químico formado por cationes, iones con carga positiva enlazadas a los iones con cargas negativas. Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, la base proporcionada por un catión y el ácido por un anión. La combinación química entre el ácido y el hidróxido o el óxido es una base del hidróxido, origina en una sal más agua, lo que se denomina neutralización. Bueno, aquí, ¿qué, qué pude entender de de cómo es este compuesto de la sal? La sal, eh, cuando tenemos un metal, catión, y tenemos un no metal, que es el ion, ¿sí? Claramente el catión siempre va a perder eh, oxidación. Al perder oxidación, tengo claro que se lo estoy viendo. Al perder oxidación, de una vez se clasifica en un catión. En cambio, el anión, que es el grupo de los no metal, ellos sí ganan oxidación, ¿sí? Entonces siempre sabemos que en el subíndice de, de, este, de este elemento puede ser, por ejemplo, aluminio, bueno, el plomo. Entonces, esos cationes siempre tienen en los subíndices el positivo, pero este positivo nos dice que ellos perdieron esa oxidación. En cambio, el anión siempre va a tener negativo, donde nos explica que ellos sí ganaron oxidación. Y pues la combinación de los elementos de los metales o los no metales nos va a entregar la sal. Que tenemos un ejemplo que es eh, el cloruro de sodio. El sodio siempre pues nos habla de la sal que encontramos en la mesa de nuestro hogar, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifican? Por sales neutras, sales ácidas, sales básicas, sales dobles y mixtas, sales hidratadas. Todas estas para para diferentes usos y manipulaciones. Pueden ser eh, para retener la congelación. Bueno, no sé, tiene hartos componentes o hartos temas físicos y químicos, ¿no? ¿Cómo se formula y cómo se nombra? Lo estábamos hablando
en la primera, donde nos hablaba que, pues primero, o sea, siempre lo hemos hablado en las anteriores, que hay tres formas, que es por la nomenclatura sistemática, nomenclatura eh, stock y la tradicional, ¿sí? Que la sistemática nos habla eh, de, perdón, la sistemática nos habla, la sistemática nos habla de siempre que cuando es mono, di, tri. La stop nos habla cuando con los números romanos y la tradicional cuando es is, ico, oso. De esa modalidad pues lo hablamos. ¿Sí? Para la fórmula de la sal básica a partir de las nomenclaturas anteriores, perdón, escribimos en primer lugar el catión y después los aniones en orden alfabético con los índices que los corresponden según los prefijos numerales multiplicativos por el último mediante ele- electroneutralidad deducimos el índice del catión. ¿Qué aplicaciones, ¿Qué aplicaciones tiene en la ingeniería civil? La sal la encontramos en grandes aplicaciones. Tenemos el control del hielo y la nieve en las carreteras. Eh, pues eso va a hacer que le demos manejo a que se descongele mucho más rápido. ¿Sí? Aceleración y regulación de el fraguado del cemento y hormigón. La aceleración, ¿no? de todo el mortero. Estabilidad de suelos y construcción de caminos, protección de concreto contra la corrosión, ese control de polvo en caminos no pavimentados, inhibidores de corrosión para metales en estructuras, tratamiento de aguas para evitar incrustaciones, mejoran los caminos con mezclas estabilizadoras. Bueno, ahora vamos a hablar de los hidruros. ¿Qué son los hidruros? Los hidruros son compuestos químicos formados por la combinación de hidrógeno con otro elemento, ya sea un metal o un no metal. En estos compuestos el hidrógeno puede actuar como un anión. Eh, Esta parte, digamos, si la investigué, es cuando, dependiendo de la ubicación de hidrógeno, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Si está a la izquierda es positivo y si está a la derecha es negativo. Entonces, con un protón, dependiendo del tipo de elementos que se combinen. ¿Cómo se forma la reacción química? Con metales y el hidrógeno. Los metales y el hidrógeno nos entregan los hidruros metálicos. Los metales más el hidrógeno nos entregan los hidruros no metálicos. Y los metales de tradición más hidrógeno nos entregan los hidruros intersticiales. Este tema nos hablaba cuando eso nos entrega, digamos, el tema de las baterías, pero ahí nos habla también que nos entregan, eh, bueno, espera, aquí lo explicamos mejor. Bueno, ¿cómo se clasifican? Eh, Se clasifican hidruros metálicos, hidruros no metálicos y hidruros intersticiales. ¿Sí? El hidrógeno más el metal, el hidrógeno más el no metal y el hidrógeno en metales de tradición. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Los hidruros son compuestos formados por átomos de hidrógeno unidos a otros elementos que tienen formulación general X, hidrógeno. Se componen de solo dos elementos. Según la electronegatividad del otro elemento presente en la molécula, se distinguen los hidruros salinos, covalentes y metálicos. Bueno, como lo hablamos anteriormente, es el compuesto de dos elementos siempre, el, el no metal, el metal y la combinación de los dos, ¿no? Más más el oxígeno, más el hidrógeno. Bueno, creo que es todo. Eh, Claramente tenemos que dar una gran importancia.
tengo que darle una gran importancia a toda esta investigación que hice porque me pude dar cuenta verdaderamente de la importancia de las funciones químicas, donde desconocemos y verdaderamente nos entrega un gran plus a nuestra vida diaria y no lo tenemos claro. Y es muy importante saber cómo se componen, qué riesgos se pueden encontrar, eh, qué clasificación se le puede dar. Todos esos temas es bueno el buen conocimiento y el buen tratamiento a todo ello, ¿sí? Desde el agua que consumimos hasta el movimiento en el alcantarillado, todo eso manejan todas estas funciones químicas y todas esas estos óxidos, hidróxidos, sí, todos estos compuestos que se crean por la unión de muchos elementos. Sí, pues claramente hablamos de dos o tres, pero siempre hablando que en todos encontramos el hidrógeno. Sí, en uno pues, hablábamos de que siempre llevamos como el oxígeno, pero hay uno que no lo encontramos y ese es uno de los más claros. Bueno, profe, gracias, que tenga buena noche.